Bueno, pues buenos días, sean bienvenidos todos. Hoy continuamos con nuestro curso de la palabra crece, discípulo. Estamos en nuestra lección 3. Hemos estado avanzando, hemos analizado la pregunta, ¿qué es un discípulo y si somos discípulos? Hoy vamos a continuar con una parte de lo que es ser discípulo. Antes de continuar, vamos a repasar algunas cositas. Por ejemplo, si no tiene audio, al entrar en la reunión, hay que hacer clic donde dice llamar a través del audio del dispositivo. También puede hacer clic abajo a la mano izquierda en el icono que aparece de una bocina. Si no le funciona nada de esto, salga de la reunión y vuelva a entrar siguiendo estas instrucciones. Nuestros parámetros, queremos hacer todo con decencia y con orden y para la gloria de Dios. Por eso es una parte importante el respeto. Mostramos respeto llegando preparados, siendo puntuales a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Nada más como es un repaso de esto. Favor de desactivar los micrófonos cuando no esté hablando, para que todos puedan oír hablar claramente, para evitar la saturación y que todo salga y se escuche y se entienda muy bien. Pues, saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar nuestro curso. Antes de comenzar, vamos a hacerlo como debe de ser todo en nuestras vidas, hablando con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das día con día. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia nos has llamado, porque en tu gracia nos has hecho discípulos. Te pedimos, Señor, que a pesar de las adversidades, de los problemas, de las dificultades que vienen en este mundo roto por el pecado, tú nos fortalezcas y nos guíes. Te pedimos que nos capacites, Señor, para llevar tu mensaje a otros, para que más te conozcan. Sabemos, Señor, que la sabiduría viene de ti. Sabemos, Señor, que solamente somos instrumentos. Y es por eso, Señor, que te pedimos hoy y todos los días de nuestra vida que nos guíes para llevar a cabo tu bendita labor de ir y hacer discípulos a otros. Ayúdanos, Señor, a tener una relación más fuerte contigo. Alimenta nuestra fe a través de tu santa palabra y guárdanos, Señor, en tus caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Gente en comunión, cosas extraordinarias. Gente común, perdón, cosas extraordinarias. En el video de Pastor Mike vieron cómo Jesús eligió a hombres comunes para hacer cosas extraordinarias. Continuamos ese mismo tema aquí, en nuestra clase en vivo. Aunque es difícil saber el año exacto, es probable que Jesús muriera y resucitara entre los muertos alrededor del año 30. Buenos días, Jenny, bienvenida. Gente común, cosas extraordinarias. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, instruyó a sus discípulos a ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas para toda la creación. Poco después, al comienzo del libro de Hechos, vemos que los seguidores de Jesús inicialmente sumaban unos 120 en total. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 15, como lo pueden ver en su pantalla. Sus líderes eran de acuerdo con el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hombres comunes, sin educación, pero eran hombres comunes, los cuales tenían la promesa de Dios apoyándolos. Tengo entendido que a veces cuando usamos el término gente común en Sudamérica puede ser un poquito ofensivo, ¿verdad? No es la intención cuando lo usamos aquí, es simplemente mostrar que es gente sencilla, gente que por sí sola no tenía nada y que es el Espíritu Santo el que obra. Podemos poner entre esta gente sencilla también a nosotros. ¿Por qué? Porque son y es el Espíritu Santo y Cristo los que nos capacitan para llevar la obra. Vemos que los primeros cristianos se enfrentaron a una tremenda persecución. Esto lo vemos en todo el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Los relatos históricos indican que, de los 2 apóstoles, 11 serían ejecutados por ser seguidores de Cristo. Sin embargo, a pesar de esa persecución, la palabra creció y se agregaron más y más a su número. Un dato interesante, cuando comienza la parte, o mejor dicho, la persecución en Jerusalén, notamos algo interesante. La iglesia era pequeñita, pero viene la persecución y salen a otros pueblos, y van a otros pueblos y a otros pueblos.
¿Y qué es lo que hacían los cristianos cuando llegaban a este lugar? Hablaban de Jesús a aquellos que encontraban. La persecución, en un sentido, fue una bendición, un medio en el cual Dios usó para que fueran a proclamar el Evangelio. En el año 110, aproximadamente 80 años después de la resurrección de Jesús, un gobernador provincial romano llamado Plinio el Joven le escribió al emperador romano, el emperador se llamaba Trajo, sobre un problema que estaba teniendo con los cristianos. Esto es lo que dijo en esa carta que todavía existe hoy. El asunto me pareció que merecía consultarlo, especialmente debido al número involucrado. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas. Pero parece posible identificarlo y curarlo. Como pueden ver en la carta que está ahí en su pantalla, el gobernador Plinio el Joven ciertamente no fue un discípulo de Jesús. De hecho, la misma carta revela que él había matado a muchos seguidores de Jesús. Sin embargo, a pesar de este odio hacia Jesús y sus seguidores, este hombre tuvo que reconocer que había un gran número de involucrados y que se estaba extendiendo. Los discípulos vivían como discípulos y hacían discípulos de otros. Al final de la sección, veremos que el gobernador pensó que era posible identificarlos y curarlos, o sea, erradicar, quitar al cristianismo. Lo veían como una enfermedad, pero ciertamente no lo fue. Los discípulos de Jesús tenían la promesa de Jesús y el poder de Jesús con ellos. Para el año 313, el cristianismo sería la religión principal de todo el imperio que una vez había luchado tanto por destruirlo. A pesar de la adversidad, del problema, de la persecución, de la muerte, el cristianismo floreció, llegó a ser la religión del Estado. Vemos cómo la promesa no falta, vemos que a pesar de que los primeros creyentes sufrieron, murieron, su testimonio de los mártires es grande y de gran consuelo para toda la iglesia cristiana en general. Vemos cómo el mensaje de Cristo los llevó a proclamar a otros. Podemos pensar en nosotros mismos y ver a nuestro alrededor y ver que el mundo no ha cambiado, es el mismo que enfrentaron los cristianos del primer siglo. Aún en este mundo hay odio hacia Jesús y hacia los creyentes, hay cierta aberración, cierto repudio. Pero damos gracias a Dios que las promesas de Él no faltan y que su palabra seguirá y el testimonio seguirá hasta que Él venga, donde recogerá por fin a su iglesia y donde por fin nos gozaremos con aquellos cristianos que sufrieron por dar testimonio a su Señor. De hecho, en el libro de Apocalipsis, los que están bajo el altar preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y es precisamente estos creyentes los que están clamando. Son los creyentes de todas las edades, los creyentes que dieron su vida por el testimonio de Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? Si no es así, entonces continuamos. Pensando un poco en la cuestión del mundo, nos es bueno hacer la siguiente sección de Elmer, le escucho. Una pregunta, profesor, ahí donde dijo el cristianismo llegó a ser el lugar, la religión o el credo que ocupó el Estado. En eso quisiera un poquito que me detalle porque la Iglesia Católica cree eso, que ellos son. Bueno, a la verdad, voy a buscar bien el dato. A la verdad, la iglesia cristiana llegó a ser, o mejor dicho, la religión cristiana llegó a ser parte, o en su totalidad, del Estado, a través del emperador Constantino. Constantino fue un emperador que tuvo una visión en la cual en lugar de ver el águila romana veía una cruz y decía que si le daban la victoria, él iba a adorar a ese Dios. Conoció a Jesús, llegó a ser creyente. A través de que ese emperador se vuelve creyente, se expande la religión cristiana a todo el imperio.
La Iglesia Católica surge mucho después de la separación entre la Iglesia Católica Romana y los ortodoxos griegos, por el dogma de la, vamos a decirlo así, de la autoridad de quién iba a tener el cargo en cuanto a los demás y quiénes iban a someter a ellos. En este caso, la Iglesia Católica buscaba que todos se sometieran a un obispo, que ahora conocemos como el Papa o la figura del papado. No sé si eso le ayuda un poco. Gracias, profesor. Algo. Sí, son temas muy interesantes. Podemos, de hecho, hay un sitio que se llama Escritura y Verdad de nuestro hermano Andrés San Martín. Él tiene bastantes datos históricos de la iglesia ahí, bastante material que puede ser de utilidad. Más tarde les comparto el enlace por si quieren dar un vistazo a lo que él tiene en su sitio. Y si algo les puede servir, con toda confianza. Ok, ok, pastor, lo comparte ahí para mirarlo. Excelente. Muy bien, hablábamos sobre que hay dificultad aún hoy en día para la iglesia cristiana. Sería bueno que hablemos un poquito sobre los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. ¿Quién desea comenzar? Edier, le escucho y luego Ana. Bueno, pastor, yo tengo mis 5 y estaba preparado porque ya esa tarea la hice de, mejor dicho. Bueno, pastor, Adelante. bueno, es un poco larga, no me voy a extender mucho, pero sí es un poquito larga. Les voy a pedir Empezamos. Evangelizar es difícil, ¿cierto? Yo sé que evangelizar para los hermanos que están iniciando y pues a mi corta edad, o sea, a mi corto evangelio, pues he sabido cómo poder evangelizar. Usted dice, es difícil, pero ¿por qué? Si no hay salvación fuera de Jesús. Los puedo llevar un momentico a Hechos 4:12. Se los voy a leer en nombre de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Debemos nosotros entender que nosotros somos salvos porque Jesús lo ha dicho, ¿cierto? El primer punto de evangelización, pues no evangelizamos por temor. ¿Sí me entiende, pastor? Ese sería mi primer punto. No evangelizamos por temor. Muy Sabemos bien. que el temor es un obstáculo más común a la hora de compartir el evangelio, la palabra con otras personas. El temor pues se manifiesta de distintas maneras al evangelizar, pero la mayoría de los creyentes, como nosotros que estamos aquí educándonos, eh, experimentamos algunas cosas, o sea, experimentamos cosas que Dios nos manda. Por ejemplo, el temor a la ignorancia. Muchos hermanos dicen, no, yo no evangelizo porque qué tal que me ignore o que no me ponga atención. No, hermano, se tiene que evangelizar con amor, ahí mismo lo acaba de decir. El temor a nuestra ignorancia. A veces tenemos que no conocemos suficiente teología, como conoce el pastor de teología, los pastores que ya están preparados, conocen de mucha teología para compartir el evangelio. Y pues hay veces se nos hace difícil cuando un hermano nos pregunta algo y nosotros no sabemos, ¿cierto? Pero hay que responder con humildad, o sea, decirle, reconocer que no se sabe esa respuesta y presentarle lo que usted sabe. ¿Sí me entiende, pastor? Es algo elemental, no sé si voy bien. Ujú. También por otro punto, sería el temor al rechazo, pues mucha gente de pronto, o muchos hermanos temen también al rechazo de pronto de que usted va a una casa y de pronto lo vaya a rechazar, ¿sí me entiende? Esto involucra declarar la condición perdida de los seres humanos, la previsión de Dios en Cristo y el mandato de Dios a arrepentirse y creer. Si quieren pueden leer Marcos 1:15, pues ahí pueden verificar por qué el rechazo. Tal Ujú. vez la persona con la que estás hablando jamás había escuchado antes de la palabra de Dios. Jamás había escuchado sobre esta rebelión contra Dios bajo su ira divina y es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo.
Por otro punto, tenemos el temor a la persecución. Podemos ver que la persecución es una legítima en varios contextos. Numerosos evangelistas son perseguidos regularmente, pero la persecución de esas personas es válida para no predicar el evangelio. Luego del arrepentimiento que Esteban tuvo una gran persecución, surgió en Jerusalén contra la iglesia temprana y se dispersaron. Lo podemos ver en Hechos 8:4. Mas, sin embargo, esto no detuvo su evangelismo. O sea, Esteban, así mismo por lo que le dijeran, él siguió evangelizando, él siguió ahí, ¿sí me entiende? Él siguió predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. El otro, eh, no evangelizamos porque dudemos del poder del evangelio. No evangelizamos porque dudamos del poder del evangelio. Jamás admitiremos públicamente que dudamos del poder del evangelio, pero nuestra falta de acción lo comprueba. En la conferencia de pastores, no sé si han escuchado una conferencia de pastores, dice que yo declararé por no avergonzarme del evangelio, hermanos. Nosotros no podemos avergonzarnos de ser cristianos, de ser creyentes de la palabra de Dios. Debemos seguir ahí firmes. Eso lo podemos ver en Romanos 1:16. Otro punto que tengo es, no evangelizamos porque confundimos el fruto del evangelio con el evangelismo. Sabemos que los frutos del evangelio deben de estar presentes en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Debemos vivir de una manera digna del evangelio de Cristo. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:27. Debemos hacer buenas obras de manera que otros glorifiquen a Dios. Primeramente, pues debemos amar a nuestro prójimo, erradicar la pobreza y la trata de humanos y aliviar la hambruna mundial. Son cosas buenas que los cristianos deben hacer. Hay muchos cristianos que ven al indigente en la calle y lo ven por debajo del hombro, sabiendo que no podemos hacer eso. Dios nos manda a que amemos a todas las personas y que prediquemos a todas las personas. No, él no dijo, excepto no le predique a la prostituta, perdón, pastor, por la expresión, no predique al ladrón, no predique, no, debemos predicar a todas las personas para que sean salvas. El otro punto, no evangelizamos porque nos falta disciplina. Ese es un punto clave que tengo yo. El evangelismo también es una disciplina espiritual. Eso no es solo un don. La responsabilidad de evangelizar no está reservada para unos pocos, sino que es la esencia de la identidad de cada creyente en Cristo. Eso está en Marcos 16:15. Si quieren apuntar la cita bíblica para que puedan ir. Y ya por último, pastor, no evangelizamos porque subestimamos al enemigo. Uy, esa es una... Los cristianos nunca, o sea, hay muchos cristianos que no evangelizan. Si pensamos en la gloria del evangelio, esta cifra es impactante. El hecho que solo 5 de cada 100 cristianos comparten la noticia, la grandiosa historia de Dios. El evangelismo es verdad y hay un enemigo supernatural dedicado a su fracaso. Eso lo podemos ver en Efesios 4:12. Tener un don no es esencial para evangelizar, es solamente ser obediente, si lo es. Podemos ver que el diablo, Satanás, sabe que el evangelio es verdad, tiembla ante su poder.
¿Sí me entiende? Tiembla cuando nombramos ese poderoso nombre que es el nombre de Jesús. El diablo tiembla. Entonces, hermanos, no hay que desfallar en Jesús, hay que seguirlo. Si vemos a un hermano que de pronto le viene a comentar algo, dígale, Dios, permíteme hablarle, úsame, Padre, para que ese hermano sea libre, para que ese hermano entre en conciencia. Pastor, muchas gracias. Quería compartirle a todos los hermanos mis 5 obstáculos que muchos cristianos tienen o tenemos, porque hay veces que yo también me incluyo, porque hay veces por temor de pronto el rechazo, ya lo que había dicho, el temor de que nos juzguen, pero eso no debe de ser una excusa para nosotros seguir predicando, sino seguir amando más su palabra. Listo, pastor. Así es, y yo creo que agregaría un comentario a subestimamos al enemigo. A veces nos olvidamos que el primer enemigo para la obra del evangelismo y para el cristiano está en uno mismo, nuestra propia carne pecaminosa, y se ve reflejado en cada uno de los puntos que mencionaste. Muy bien, Edier. Elmer, le escucho. Bueno, profesor, muchas gracias por la parte. También, profesor, saqué mis 5 obstáculos y también los detallé, pero quiero hacerlo un poco breve porque quiero dar lugar a los demás que van a participar. Excelente, Entonces, Elmer, adelante. ahí voy a prender el video. Ya. El primer obstáculo sería la duda o inseguridad. Es cuando no nos sentimos seguros en nuestra fe, cuando todavía estamos en sí, será, no será, todavía nos sentimos tal vez incapaces de lo que seguimos o de lo que creemos, igual a los discípulos que seguían a Jesús, pero no lo conocían de lleno. El segundo obstáculo sería el afán y el trabajo, donde por la circunstancia y el tiempo que estamos viviendo, vivimos ocupados en nuestra labor del día, en el afán del trabajo, de la casa, la familia, y ya no sacamos tiempo para compartir el evangelio. El tercer obstáculo sería el miedo. ¿El miedo a qué? Como me antecedió el hermano, ¿no? Al miedo a ser rechazado, no ser oído, contradecido, no aceptado y hasta burlado, ¿no? Ese obstáculo da mayores y a pequeños. El cuarto obstáculo sería el no sentirse preparado, el sentirse tal vez con una capacidad menor a la persona a quien vas a compartir el evangelio. Como también dijo el hermano que nos antecedió, que tal vez haga preguntas a no poder contestar y quedamos en ridículo. Entonces eso sería otro obstáculo, pastor, para cohibirnos de alcanzar la palabra del Señor. Y el último obstáculo, el quinto que le he puesto, es la falta de amor por Cristo y a los demás, a la gente que está apartada del Señor, como dijo Cristo. Viendo la multitud, dice Cristo, tuvo compasión de las almas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando ese requisito del amor falta en el cristiano, en el evangelista o en el discípulo, es que somos egoístas, digamos, y no podemos alcanzar esa palabra de salvación, ese mensaje de Cristo que cambia y transforma a la persona que lo recibe, porque el evangelio de Dios es poder de salvación. Entonces, esos 5 obstáculos, profesor y compañeros, pude sacar y detallarlos un poco breve porque el tiempo nos falta. Sé que hay muchas cosas más que nos evitan, pero faltaría Sí. tiempo. Gracias, profesor. Muchas gracias, Elmer. Excelente. Estedit, le escucho. Sí, profe, voy a ser breve. Sé que el tiempo es oro. Eh, el temor a no evangelizar,
lo digo por mí, es el enemigo número uno para compartir el evangelio. El temor a equivocarme, a no poder responder algunas veces a unas preguntas que le hacen a uno. El temor a no ser escuchada, de pronto al declararle la condición del ser humano, decirle, mira, estás en esto otro, le da a uno temor, sí, por meterse en la vida también de los demás. Temor también a no sentir la puerta en la cara. A veces uno llega a la casa y dice, no, 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 aquí somos católicos, ustedes aquí no son bien recibidos. Eso también, pues, nos hace nulo para predicar el evangelio. El pretexto también del tiempo, no tengo tiempo, o tener también un mal testimonio. Eso tampoco nos ayuda a veces a predicar el evangelio. O también no predicamos el evangelio con valentía porque no hemos tenido ese encuentro sobrenatural con Dios. Ese sería uno de los objetivos que yo vi como impedimento para predicar el evangelio. Muy bien, muchas gracias, Damaris. Edith, perdón. Ahora, Damaris, ¿le escucho? Bien, ese profesor. Bueno, ya los hermanos han dicho la mayoría, que yo tengo algunos que se repiten. Solamente quería decir, el miedo a hablar en público es uno de los obstáculos, profesor. A veces abordar a una persona nos da temor que no sabemos cómo va a reaccionar. Y la otra que lo veo fuerte para mí, en mi caso, de manera personal, es que la misma congregación donde uno participa, profesor, se oponen, porque tenemos que llenar una serie de requisitos para poder evangelizar. Por ejemplo, donde yo me congregaba, teníamos que pasar varias escuelas de nuevos creyentes, escuela de obreros. Entonces, ahí era para prepararnos para ser líder, pero no todo el mundo podía evangelizar porque tenía que tener su casa ordenada. Entonces, es una serie de requisitos como legalismo, pues. Entonces, en eso nos cortaban a la profesor para poder evangelizar, aunque uno tenía el deseo de ir, ¿ya? Eso como parte de una congregación. Entonces, eso nos inhibe también y nos dice, yo no puedo, entonces yo no estoy capacitada. Entonces, eso también es un obstáculo que lo estamos viendo hoy día en nuestras iglesias. Sí, Gracias, y de hecho, profesor. gracias, Damaris. Sí, de hecho, en esa que menciona usted de los requisitos o las normas que pone el hombre, a mí se me hizo interesante alguna vez escuchar a un hermano decir, yo no puedo hablar de Jesús porque el pastor no me ha dado cobertura. Le pregunté, ¿a qué te refieres con esto? Es que el pastor no me ha dado permiso. Ok, pues Jesús manda a todos a hablar sobre Jesús. No es una exclusividad de que solamente el pastor te puede dar permiso, es Jesús mismo mandando. De hecho, el hablar de Jesús es un fruto del Espíritu. Cuando ponemos normas es porque, o ciertos requisitos de cursos y esto es para que estén preparados. Pero a veces el evangelizar puede ser tan sencillo como acercarse al hermano que sufre y decirle, Cristo te ama, Él te busca, Él está contigo. Y eso puede ayudar a abrir puertas. Ana, le escucho. Dios lo bendiga, pastor. Bueno, yo también voy a ser breve porque ya la mayoría lo han dicho. Bueno, también yo tengo un obstáculo que es la vergüenza. Y porque muchas veces nosotros, por ejemplo, nos da vergüenza qué dirán mis amigos que, por ejemplo, los que yo conozco, o sea, con quien yo andaba, ¿no? Hay muchos que, por la crítica, ¿no? Y también otro, el temor a ser rechazados también y el temor a nuestra ignorancia de porque pensamos que lo vamos a hacer mal, que no vamos a responder apropiadamente. También por pereza muchas veces también, porque así como dijo los hermanos, a veces estamos afanados en otras cosas y ya uno a veces llega cansado del trabajo o imagínense, a veces tenemos carro, nos vamos durmiendo porque salimos cansados y bueno, es también la pereza, también orgullo, a veces hay también el orgullo que no nos deja. Sí, esta es una parte también que a veces somos muy orgullosos y eso a veces impide que nosotros demos la palabra. Eso la pastor. Gracias, gracias. Sí,
Hay una lista y yo creo que si continuamos vamos a hacer bastante, ¿verdad? Bastantes cosas que nos impiden el evangelizar. Hay bastantes cosas externas, pero también hay internas, como bien mencionaron, externas, como las limitantes, el, el hecho de que la gente no nos escuche. Pero vemos un constante en esto, que vemos también varias que son y vienen de nosotros, la vergüenza, la falta de amor, el temor al rechazo, el miedo, el no estar preparados, la falta de disciplina. Vemos todo esto y ah, nos damos cuenta que hay bastantes limitantes que surgen para compartir el evangelio, pero como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y en la gracia del Señor encontramos también sus promesas. Y ahora nos vamos a centrar en las promesas que nos ayudan a brincar esta barrera, a quitarnos ese tapujo, ese velo que no nos deja ir a evangelizar. Vamos a recordar qué es lo que nos dice Dios. Recordemos que una parte importante del discípulo es estar conectado a Cristo. Una parte importante en la vida del discípulo es reconocer que Cristo es el que obra y que Cristo es el que está ahí activo en su vida. Muchas gracias a los que compartieron su lista. Ahora vamos a ver las promesas de Dios. Ok. Permítanme un momento, no sé qué pasó aquí. Ok, por un error mío, estoy compartiendo todo el escrito de nuevo sobre esto. Denme un momento. Listo, una disculpa. Ok, pues ahora vamos a ver las promesas de Dios que responden a los obstáculos. Vamos a buscar un versículo cada quien. Y vamos a comenzar con Ana, luego Carlos, luego Damaris, luego Edier. Y después de Edier, Elmer, Estedit, Jenny y Juan Carlos. Empezamos con Ana. Ana, ¿puede buscarnos Mateo 28:20? Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendita Amén. promesa, ¿verdad? No estamos solos, Cristo está con nosotros. Si nos reunimos en tu nombre, ahí está Él. Amén. Ahora, ¿quién seguía? Carlos, ¿puede buscar Romanos 8:28? Cuando lo tengas, si me hace el favor de darle lectura. Ya, pastor. Adelante, Carlos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es la que conforme a a sus propósitos son amados. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Todas las cosas son para bien del creyente, aún esas dificultades, aún esas trabas que encontramos tienen el propósito primero de hacernos regresar a Cristo y de recordar que esas cosas Dios las va a usar para fortalecernos. Muy bien, Carlos, excelente, gracias. Damaris, le escucho. Amén, profesor.
Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Excelente. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha amado, porque Cristo nos ha redimido y nos ha hecho suyos. Puede haber persecución, puede haber incluso ataques de ángeles, sufrimiento, muerte, peligro de espada, enfermedad, y en nada, mejor dicho, nada nos separará del amor de Cristo, porque en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Excelente, Damaris. Edier, Juan 16:33. Edith, perdón. Listo, pastor. Sí, profe, soy yo. Ese es Ah, Edier. A ti te toca el siguiente, el Salmo 23:6. bueno, pues, Gracias. Bueno, Corintios 10:13, ¿verdad? No, Juan 16:33. Ah, Profesor, disculpe, ¿a mí cuál me toca? Ahorita le digo, Elmer. A Elmer le toca Juan 14:2 al 3. Juan 16:3, profe. A 33. 33. Voy para eso. 33. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Amén. Amén. Jesús habla sobre que va a haber persecución, enfermedad, va a haber cosas que vendrán a los discípulos, pero le dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. En mí tendrán paz. Excelente. Ahora sí, Edier. listo, pastor. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. A pesar de que tengamos persecución, sufrimiento, tenemos la promesa de morar en la casa de nuestro Señor, en la dicha perfecta de la paz y gloria. A pesar de que este mundo nos pisotee, nos vea como nada, para Dios somos preciosos. Elmer, ahora sí, Juan. Juan 14, versículos 2 al 3. Amén, profesor. Dice así, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos la promesa de que estaremos con nuestro Señor, ¿verdad? Y de que Él mismo nos ha dado estas moradas, de que Él mismo volverá por su iglesia, por su pueblo. Gracias, Elmer. Jenny, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Cómo no? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Excelente, Jenny, muchas gracias. Dios es fiel, Dios estará con nosotros, Dios nos va a ayudar aún a librar esas tentaciones. Juan Carlos, Apocalipsis 22:20. Buenas tardes. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve, no los voy a dejar, el sufrimiento va a tener un límite y cuando venga, tendrán la gloria eterna. Ana, ¿puede buscarme Mateo 7:7? Y después Damaris, Salmo 91:11. Edier, la cita de Job 19.
Elmer, la cita de Juan 11, Estedit, Filipenses 4:7 y Carlos Paulino, Santiago 4:7. Adelante, Ana. Pastor, ya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Amén. Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Nos anima, venga, pídanme. En sus persecuciones, en sus dolores, acudan a mí. Damaris. Amén, profesor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Dios guardará todos nuestros caminos, aun si andamos, como dice el Salmo 23, ¿verdad? En valle de sombra de muerte. No temeremos porque el Señor estará con nosotros. Job 19. Edier, ¿le toca a usted? Edier, ¿me escucha? Está bien, entonces lo leo yo. Job 19, 25 a 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La promesa que al final vemos a nuestro Dios, ¿verdad? Al final, aun cuando moramos, suframos, tenemos la promesa de ver a nuestro Señor. Ok, ¿quién seguía? Elmer. Juan 11, 25 a 26. Bien, profesor, dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? El que cree en Él no morirá eternamente. El que cree en Él, a pesar de que su carne sea deshecha en este mundo, tiene la promesa de la vida eterna por su Señor. Cuánto consuelo no son estas palabras para los cristianos del primer siglo y para nosotros, para los cristianos que aún hoy en día sufren persecución y mueren a causa de su fe. ¿Ok? Filipenses 4:7. Así les dará tu paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Gracias. Tenemos la paz de Cristo, tenemos el entendimiento que viene de Él, un entendimiento que el mundo no conoce y que nos pertenece por su pura gracia. Carlos, perdón. Santiago 4:7. Ok, lo leo yo, si no lo encuentra, le ayudo. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Estén con Dios y el enemigo no les hará nada. Vemos la lista de las dificultades para evangelizar y los problemas y nos damos cuenta de las muchas bendiciones que Dios tiene para con nosotros en su palabra. Hay muchas más en la escritura. Pero vemos cómo todo eso nos recuerda una y otra vez que estamos con Dios, que Dios es el que obra, que Dios es el que va a hacer por nosotros, que Dios no nos va a desamparar porque Él es fiel, que Dios es el que nos manda. Cuando vemos la lista de las dificultades, a la verdad, muchas, o mejor dicho, algunas, son de elementos externos. Pero vemos cómo
la gracia de Dios, que es la que sobreabunda, viene y actúa. Actúa en nosotros y por nosotros y para nosotros. Cuando nosotros tenemos miedo, el Señor nos dice, no temas. Cuando nos sentimos solos, el Señor nos dice, yo estoy contigo. Cuando sentimos el peligro por la persecución, la enfermedad y la muerte, el Señor nos dice, yo te daré la corona de la vida, séme fiel hasta la muerte. Vemos cuántas promesas de nuestro Dios, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Señor y cuán grandes son sus promesas que van más allá de cualquier limitante. ¿Por qué? Porque nada nos separa del amor de Cristo, el amor que es en Cristo Jesús, el cual ha vencido al mundo y el cual nos da su victoria a nosotros. Ahora, Edier, ¿me escucha? Ok. ¿Quién desea leer los versículos que están en su pantalla? Edier, adelante. Listo, pastor. Isaías 55, 10, 12. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen gemir y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envíe. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. ¿Sí? No alcanzo a leer ahí. Excelente, Edier, muchas gracias. Ahora, ¿quién desea leerme Romanos? Capítulo 1, versículo 16. Ana, le escucho. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ahora, pensando en estos dos versículos que nos acaban de leer, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la promesa contenida en estos versículos? ¿Por qué son estas promesas tan importantes para ti como discípulo de Jesús? Voy a poner el versículo de Isaías para que puedan ver y puedan contestar las preguntas. ¿Cuál es la promesa contenida en estos versículos y por qué es esta promesa tan importante para ti como discípulo? Elmer, le escucho. Tiene el micrófono apagado, Elmer. Bien, profesor, sabemos que las promesas del Señor son ciertas y verdaderas. Entonces, eso nos da la seguridad, la convicción, la certeza de hablar de Él, de testificar de Dios, de hablar la palabra, de evangelizar, porque sabemos que su palabra no volverá vacía, dice claro, sino que hará su obra, no tal vez en el tiempo que nosotros queramos, porque a veces nosotros predicamos y queremos que la gente cambie, transforma, pero no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Te ha dicho su palabra que no volverá vacía, sino que hará su obra. Y eso Muy será bien. en el tiempo que Dios lo quiere. Ese que nos falta entender, porque el Evangelio dice, no consiste en palabras, sino en el poder, ese poder del Espíritu Santo que obra en cada vida a través de su palabra. Gracias, profesor. Muchas gracias, Elmer. Juan Carlos, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Juan Carlos? Ya, qué pena, pastor. Sí, señor, estaba apagado. Le decía que yo pienso que el Señor siempre ha buscado de que nosotros nos enfoquemos en la vida eterna. Sí, entonces lo que nos sustenta a nosotros es la palabra en esta tierra, pero con vista y los ojos puestos en la vida eterna y en el lugar que Él nos ha preparado. De tal manera que nosotros tenemos que tener, mejor dicho, para mi concepto tenemos que tener dos cosas claras. Primero, que no nos veamos nosotros, sino que se vea el Señor en nosotros. Y segundo, el saber que nosotros no tenemos la obligación de convencer a nadie.
Nosotros solo somos simples mensajeros que entregamos un mensaje y ya el Señor tendrá su trabajo con cada corazón a través del Espíritu Santo. Excelente, muy bien, Juan Carlos. Sí, de hecho, con lo que usted menciona, me gusta usar el ejemplo de que somos sembradores. ¿Qué hace el sembrador? Toma la semilla, prepara la tierra y la siembra. Sí la cuida, sí la riega, sí la abona y todo, pero al final el crecimiento lo da Dios. Y es lo mismo con el Evangelio. Nosotros sembramos la semilla del Evangelio, sembramos el mensaje de Cristo. Al final es Dios el que, con sus tiempos, hace que esa semilla germine, que produzca. Muy bien, ¿alguien más? Vemos también que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es un mensaje precioso, es un mensaje que tiene una gran, por decirlo así, recompensa, un gran don. Cuando lo predicamos, cuando lo anunciamos, debemos de recordar que es precioso, que ese mensaje que trae paz a nosotros es el mensaje que necesita la gente escuchar, que necesita conocer sobre su condición pecaminosa y sobre la solución que tiene Dios para esta condición, la cual es Cristo y la salvación que él ha obrado por su sangre para todo el mundo. Muy bien, excelentes respuestas, muchas gracias. Ahora, ¿han escuchado este dicho? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué significa ese dicho? ¿Qué significa ese dicho de camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Elmer. Si mucho te tardas, otro ocupa tu lugar. Sí, si mucho tardas, otro toma tu lugar. ¿Qué más? Juan, ¿le escuchó? Profe, Adelante, Esterit. hay otro que contesta ese, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, ¿verdad? No te duermas en tus laureles. A trabajar. Juan Carlos, veo que tiene la mano levantada. Dígame usted. Pues ese dicho yo creo que se entiende de que el tiempo pasa, ¿no? O sea, de que el Señor en su palabra siempre nos habla del final de los tiempos. Y colocado en la palabra, pues puede ser aplicado a lo de las 10 vírgenes, las de las lámparas. Así. Unas decidieron dormir, otras sí decidieron tener la lámpara con aceite. Y creo que pues como dice la palabra, como ladrón en la noche llegará el Señor y no sabemos el día ni la hora, entonces no nos podemos dormir. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su comentario en cuanto a este dicho? Damaris, le escucho. Camarón que se duerme, están haciendo una reflexión para los creyentes. Digamos que ya aprendí algo y ya, estoy cómoda en mi casa y no lo comparto, lo guardo para mí, como dicen, en una bodega, solo guardo y ya está. Sino que tenemos que mantenernos activos. Tenemos que estar leyendo constantemente la palabra porque se olvida, profesor. Entonces tenemos que estar siempre activos y compartirla para que no nos lleve la corriente de este mundo, porque si no, fácilmente caemos en los afanes de la vida. Entonces tenemos que estar activos, despiertos, avivados y no dormidos espiritualmente. Excelente. Vemos que incluso como discípulos de Jesús es fácil quedarse dormido en el trabajo o simplemente quedarse llevando una vida que se funde con la corriente de este mundo. Jesús nos llama a la gente común a hacer algo extraordinario, a ser sus mensajeros en este mundo. El claro llamado, el claro llamado del Evangelio nos despierta. Somos fortalecidos por las promesas de Jesús y enviados por su comisión. Entonces, en lugar de ser camarones que van conforme a la corriente del mundo, somos embajadores del mundo de Jesús, del amor de Jesús, perdón, al mundo. En las lecciones que vienen,
vamos a ver, en las lecciones que vienen de este curso, vamos a estudiar cómo llevamos a cabo esta tarea al hablar sobre los 5 hábitos de un discípulo. Hablamos sobre, en esta sección en especial, de que como creyentes podemos dar todo por sentado, estar muy cómodos en nuestras iglesias, decir, pues yo ya creí, yo ya estoy salvo, los demás es su problema. Pero la verdad es que Jesús con el Evangelio nos llama a la acción, a proclamar el Evangelio. El Evangelio nos despierta, nos activa. El Evangelio nos lleva a no quedarnos con esta luz que es Cristo y ponerle una canasta encima, sino que nos lleva a compartir esta luz a los lugares oscuros, a compartir el Evangelio. La verdad, nosotros somos gente sencilla, somos gente ordinaria, pero Dios hace cosas extraordinarias en nosotros. Amén. Podemos pensar, y les comparto el ejemplo de una hermana que conocí hace unos años. Ella apenas sabía leer, pero venía a la iglesia constantemente. Perdón, tengo un poquito de problema con la alergia. Y escuchaba el mensaje, escuchaba las lecturas, escuchaba el sermón. Y cuando una cita o una parte de la escritura que escuchaba se le quedaba, pedía a su nuera que le buscara la cita en la Biblia. Y lo que hacía esta señora, llevaba su Biblia, lo llevaba a una papelería, la fotocopiaban, recortaba la cita y hablaba con la gente, presentándole el papelito. Decía, mira, esto tiene Jesús para ti. Y eran versículos que ella escuchaba y los sentía para su vida. Veía el amor de Dios en esos versículos y decía, la gente tiene que escucharlos. Ella, en su sencillez de no saber leer, de tener esa limitante, compartía el Evangelio. Y era interesante y sorprendente porque a veces muchos de nosotros con una mayor preparación o con un mayor conocimiento, no lo hacemos, nos quedamos callados. Vemos, tanto con el dicho como con los ejemplos que pusieron ustedes, como con el ejemplo que yo les comparto, que el Evangelio nos mueve a la acción, nos mueve a proclamar. Muy bien. Profe, también ¿Sí? quería analizar un poquito ahí de lo que dice la hermana, de que usted, del testimonio, dice que el oír, ¿cómo es que dice Romanos qué? Romanos 10:17, profesor. Dice que así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, que era lo que usted decía, que uno llega a confiar o a aprender de la palabra oyendo la palabra. No solamente debe leer, sino escuchar con el amor que tiene que escuchar. Gracias, profe. Sí, así es. Y vemos que esta palabra nos lleva a la acción, nos lleva a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Nos lleva a proclamar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que necesita una persona para hablar sobre Jesús? Necesita años en un seminario. Necesita conocer a Jesús primeramente, para hablar de Jesús, para hablar del amor y lo que ha hecho Jesús por él. Cuando comprende esto, cuando el Espíritu Santo obra la fe en él y le lleva este entendimiento, es fácil quitar la barrera, es fácil compartir en amor a otros. En amor, ese mismo amor que ha recibido. ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí o dudas? Juan Carlos, veo que tiene la mano levantada, ¿se quedó así de hace rato o tiene usted algún comentario? No, se me quedó ahí levantada, qué pena, pastor. No se preocupe, no se preocupe. ¿Algún comentario? ¿Esteri? Sí, profe, no, el comentario que tengo es de estas clases, pues, en este momento todo lo que usted nos ha enseñado me ha ayudado a mucho a entender y a no tener temor ni sacar excusas, pues porque la palabra nos está respaldando todo lo que hemos hablado y así como dijo un hermano que la palabra es la verdad
y fuera de ella no hay otra, y cuando nosotros la profetizamos, ella se va a cumplir porque ella crece donde cae. Por eso, pues yo estoy muy contenta por esta clase. Le doy gracias a Dios primeramente y a usted por haberlo usado para hablarme de esa manera. Dios le bendiga. Un placer poder servirle y qué bueno que tiene el deseo de seguirse preparando y tenemos más material que puede ser de utilidad. Recuerden que todas estas son herramientas para llevar el mensaje de Cristo a otros, para fortalecerse primeramente y después para compartir Cristo a los demás. ¿Algún otro comentario o duda? Ok, pues recordamos la importancia de hacer la tarea, la cual es ver el video y pensar en las preguntas o temas que se les comparte en el grupo de WhatsApp. La próxima clase será, con el favor de Dios, el próximo jueves a la misma hora. Recuerde, perdón, es que tengo un poquito de alergia y me pica la garganta y los ojos. Recuerde, si no puede conectarse en la clase de la mañana, con toda confianza conéctese en la de la noche sin ningún problema. El proyecto final. Hay un proyecto final en cada curso. El proyecto final, les voy adelantando un poquito, tiene que ver con el estar conectado con Jesús, con el estar nutriéndose como discípulos de Cristo, conocer más a Cristo. Más adelante les diré exactamente cuál es el proyecto final. Edier, le escucho. Pastor, yo tengo una duda. Adelante. Las tareas que nosotros realizamos, ¿toca enviárselas por aparte o en la misma clase se socializa o qué, pastor? O sea, no. Las tareas son, las usamos como herramienta para socializarlas o comentarlas aquí en Por nuestras eso, por clases. eso, por eso. Pero entonces, ¿nosotros tenemos que enviárselas aparte ahí en el WhatsApp o ya acá mismo en la clase usted ve quién hizo la tarea y quién no? La tarea la usamos como un método para que estén activos durante el curso. Si ustedes desean enviarme la tarea, les voy a animar que me la envíen por privado, ¿sale? Para no saturar Ah, el grupo de WhatsApp con los mensajes, me la envían en privado, la revisamos y podemos platicar un poquito sobre ella. bueno, listo, pastor, gracias. De Pastor, nada, hermano. yo iba a dar un testimonio, ¿será que puedo? Sí, adelante. No me va a demorar mucho, No, no que te preocupes. se ve que yo hablo mucho. Eh, es que yo, como usted dice, estas herramientas nos sirven para llevar el evangelio. Entonces yo estoy en una herramienta donde entra mucho joven. Entonces ahí yo entro y escucho, eh, bueno, las groserías, pero yo no, o sea, o sea, voy con el propósito porque todo es con lo que usted vaya, con la intención que usted vaya. Entonces yo voy con el propósito de llevarle un aliento, una palabra. Entonces, en una noche, entré yo a ese grupo y estaban hablando precisamente de la homosexualidad. Y yo le dije, Señor, aquí es, dame palabra, Padre. O sea, si uno dispone el corazón, créeme que Dios va a llenar su boca y usted va a utilizar palabras que usted ni siquiera las tenía pensadas decirlas. Entonces esa muchacha, cuando empecé a decirle, bueno, le voy a leer una cita bíblica, mire, pastor, estaba llena la sala. ¿Y sabes cuántos quedaron? Quedaron dos nomás de la sala que estaba tan llena. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no tienen la semilla de Dios. Sí la tienen, pero no le hablan de ella. O sea, no hay quien les profetice, no hay quien les lleve la palabra del evangelio. Entonces, por eso es que hay muchos jóvenes en el mundo, en drogas, en robando, atracando. Entonces, yo soy joven, ¿cierto? Tengo 23 años y pues estoy muy animado con estas clases porque me ayudan a aprender un poco más y a entender la palabra de Dios. Espero que de pronto, si hay algunas cosas que no las digo bien, por favor entiéndanme porque soy nuevo. Pero entonces, pastor, esa muchacha se quedó llena de la presencia de Dios que empezó a llorar, o sea, se empezó a quebrantar, empezó a contarme cosas, mejor dicho, pastor, hubo una liberación ahí, gloria a Dios. Y me sentí tan agradado de poder salvar, de poder liberar a esa persona del sufrimiento, del odio que tenía en su corazón. Eso fue muy maravilloso, pastor, Dios lo bendiga. Gracias por compartir. Sí, damos ¿cómo decirlo? Somos portadores de paz.
llevamos el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen y que están lejos. Es bastante gratificante cuando vemos al Evangelio obrar en el momento, ¿verdad? O incluso cuando lo vemos años después, cuando vemos que aquella semilla que se sembró, por la gracia de Dios crece y damos gloria enteramente a Él. Elmer, le escucho. Gracias, profesor. Nada más que motivar, alentar a mi hermano que me antecede, mi hermano Ortiz, que no deje apagar ese amor, que siga encendiendo esa luz, de poder compartir la palabra del Señor es una gran bendición. Y qué bueno sentir ese amor y ver la obra de nuestro Dios. La verdad que la obra la hace Dios, pero usa a sus hijos. Siempre que tenga esa disposición de ser instrumento útil para el Señor, que Dios lo puede hacer. Gracias. Gracias, Elmer. Sí, bendiciones y damos la gloria enteramente a Dios recordando que somos solamente instrumentos, que Dios es el que obra en y por y para nosotros. ¿Ok? Pues recordándoles un poquito, muchos ya conocen esto, pero el propósito de Academia Cristo. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo? Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo, la cual es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. También, al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesús nos llama, deseamos compartir la palabra con otros. Por eso es que se creó Academia Cristo, para ayudar a compartir el Evangelio, llevar a Cristo a quienes no le conocen. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Claro que sí. El primer paso es comunicarse directamente con su profesor, en este caso con su servidor, para asesorarle quienes le ayudarán a formar un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros, alabando al Señor. Existe para crecer juntos en las buenas nuevas de Jesucristo y es el primer paso para plantar una iglesia. En algunos casos, de ser necesario, puede hacerse una consulta presencial con uno de nuestros asesores, y esto es sin costo alguno. Recuerde, si le interesa plantar un grupo sembrador, hágaselo saber a su profesor o a cualquiera de nuestros asesores. Somos de Cristo y los cristianos se reúnen. Dice San Pablo, no dejemos de congregarnos como la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo de hacer? Comuníquele a su profesor este deseo. Él puede orientarle cómo empezar el proceso para establecer una unidad doctrinal. Para nosotros es importante que tengamos la misma creencia. Así podemos colaborar y apoyar mejor. Como dice San Pablo, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si tiene deseo de conocer más de quiénes somos, de conocer más sobre la doctrina que nosotros profesamos, sobre las enseñanzas que compartimos, como es aquí en estos cursos, puede comunicarse conmigo y con gusto tomamos un tiempo para platicar o con alguno de los asesores. Mi propósito aquí es poder servirle y, como lo dije al principio, hacer todo para la gloria y la edificación del reino de Dios. Así que si alguien tiene dudas, mándeme un mensaje en el privado y estoy para servirle. Elmer, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene algo más que decir o se quedó así? Me quedé así, profesor, pero ya creo, estamos llegando a la parte despedida. Dios lo bendiga, profesor. Bendiciones. Ok, pues vamos a concluir nuestra lección del día de hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues Amén.